Los secretos de la guerra de Orión, un despertar espiritual que cambiará tu realidad. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto en mi habitación. Las luces parpadeaban suavemente, y el aire se sentía denso, cargado con una energía que no podía identificar. Me senté en el suelo, cruzando las piernas en la forma que había aprendido. Cerré los ojos y respiré hondo. El silencio se convirtió en un mar de posibilidades, y en ese instante, todo lo que creía se desvaneció. Me encontraba perdido en una búsqueda desesperada, siempre anhelando respuestas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué está pasando en este vasto universo? Las noches se volvían largas, llenas de sueños extraños de estrellas en guerra. Eran tan vívidos. No eran solo visiones. Eran mensajes, susurros de algo más allá de esta realidad. Durante días, la naturaleza me llamaba. Pájaros que danzaban en círculos, como si trazaran un mapa en el cielo. Las hojas de los árboles susurraban secretos. Sentía el viento llevando mis preocupaciones, pero todavía me aferraba a un hilo de duda. Algo dentro de mí gritaba por entender. Mientras meditaba, sentí una conexión profunda con el cosmos. Una luz brillante e indescriptible inundó mi mente. Confusión y claridad se entrelazaron. Era el momento de la revelación, pero justo cuando estaba a punto de comprender, una sombra apareció, una figura oscura en un rincón de mi mente que preguntaba, ¿por qué no te atreves a recordar? El terror y la fascinación me invadieron. Las imágenes comenzaron a fluir, guerreros de luz luchando contra fuerzas oscuras. Símbolos antiguos emergieron en mi conciencia, llenos de poder y misterio. A pesar de mi miedo, el deseo de saber era abrumador. Pero, ¿por qué había tanto secreto? Las respuestas se sentían tan cerca, pero la niebla de mi ignorancia las ocultaba. En ese instante, una voz resonó en mis pensamientos: el despertar es solo el comienzo. Me estremecí. Sin embargo, todo se detuvo. La imagen se desvaneció y todo se volvió negro. ¿Era esto un final o un nuevo principio? La presión en mi pecho se intensificó. Necesitaba una respuesta. Estaba preparado para enfrentar lo que venía. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mi corazón latía con fuerza, despertando en mí una nueva energía que me desbordaba. Mientras la oscuridad me envolvía, una sensación de paz repentina se apoderó de mi ser. Era como si el universo me abrazara, recordándome que mis miedos eran solo sombras en la luz de la verdad. Cerré los ojos nuevamente, y esta vez, me dejé llevar, sin aferrarme a nada, sin temer lo que pudiera venir. En ese estado de entrega, vislumbré un vasto campo de estrellas brillantes. Cada estrella parecía pulsar al unísono, como si compartieran un latido colectivo. Dos de ellas destacaban, danzando en un ritual que solo podía ser comprendido por el corazón. Sentí que sus luces se entrelazaban, formando constelaciones de conocimiento antiguo y poder, y en el horizonte de mi mente se dibujaba la figura de un anciano. Era un ser de luz que irradiaba sabiduría. Me miró con ojos que parecían abarcar toda la eternidad. El camino se abre ante ti, dijo con una voz profunda y suave que resonó en cada parte de mi ser. Las respuestas que buscas están en ti, pero el viaje es hacia el recuerdo, no solo el descubrimiento. Cuanto más escuchaba, más me sentía fascinado. Recuerdos de vidas pasadas comenzaron a fluir a través de mí, escenas de otras épocas, de aventuras, de sacrificios. Cada uno de esos momentos estaba entrelazado con la esencia de mi ser actual. Había sido un guerrero, un sabio, un puerto de luz en tiempos oscuros. Pero, ¿qué había ocurrido?
¿Por qué había olvidado? El anciano levantó su mano, señalando las estrellas brillantes. Cada elección, cada vida, es una semilla en tu ser. Las sombras que enfrentas son solo el reflejo de la luz que has olvidado ser. Su mensaje se clavó en mi corazón, y una mezcla de amor y tristeza me invadió. Sentía la verdad sobre mis propios conflictos internos, sobre los temores que me mantenían prisionero. De repente, la imagen cambió. Vi una batalla épica, guerreros luchando contra una oscuridad voraz, armados con luz y valentía. Me sumergí en la escena y sentí el clamor de las almas en batalla, resonando con el eco del triunfo y la derrota. Era un ciclo interminable, pero había algo más. En medio de la lucha, vi un objeto brillante. Parecía pulsar con energía, un artefacto ancestral que prometía ayudar a los guerreros a recordar su esencia. Ese objeto es la clave, dijo el anciano, volviendo a mi mente. Tu búsqueda te llevará a encontrarlo. Recuerda, el poder del conocimiento está en recordar quién eres. Justo antes de que pudiera responder, la imagen se desvaneció. El silencio volvió a envolverme, y sentí como la realidad se apoderaba poco a poco de mí. Desperté en mi habitación, la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Tenía muchas preguntas que me atormentaban. ¿Dónde encontraría ese objeto? ¿Qué decisiones tomaría a partir de ahora? Y lo más inquietante, si había sido un guerrero en alguna vida, podría encontrar la fuerza para luchar en esta. Con el corazón palpitante y un sentido renovado de propósito, decidí que no podía esperar más. Era momento de actuar, de adentrarme en la búsqueda que prometía un sentido mayor a mi existencia. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente: ¿estaba preparado para enfrentar la oscuridad una vez más? El sol brillaba intensamente, iluminando la habitación y llenándola de calidez. Me levanté de la cama, aún con la sensación del abrazo del universo resonando en mi ser. Sabía que debía partir, que la búsqueda del artefacto antiguo debía comenzar. Pero, ¿por dónde empezar? Salí a la calle, dejando que el viento despejara mis pensamientos confusos. Mientras caminaba, observaba a las personas a mi alrededor. Cada una parecía estar atrapada en su propia lucha, ajena al sinfín de posibilidades que se tejían en el universo. Sentía que había una conexión entre nosotros, un hilo invisible que unía nuestras almas. En ese momento, un destello de color azul brilló en la esquina de mi visión. Me detuve, intrigado, siguiendo la luz. Era una tienda de antigüedades, un pequeño establecimiento escondido entre los edificios modernos. La puerta chirrió con un sonido nostálgico al abrirse, y un suave aroma a incienso inundó mis sentidos. Al caminar entre los estantes repletos de objetos, cada uno parecía contar una historia, un eco del pasado. Mis manos se detuvieron en un antiguo libro cubierto de polvo. Lo tomé en mis manos y, al abrirlo, me encontré con símbolos olvidados, ilustraciones de guerreros y paisajes estrellados. Ese libro ha estado esperando por ti, dijo una voz suave y añorante. Giré la cabeza y vi a una mujer anciana, cuyos ojos eran tan profundos como el océano. Muchos han buscado la respuesta, pero pocos están listos para recibirla. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué significa esto? ¿Es este libro parte de mi búsqueda? La anciana sonrió, y su mirada atravesó mis miedos. Las respuestas están en la conexión. No es solo un objeto que buscas, es un camino de experiencias, recuerdos y lecciones. Este libro te guiará, pero debes estar dispuesto a enfrentar lo que hay dentro de ti. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Sabía que las palabras de la anciana eran importantes. Debía hacer un viaje interior tan profundo como el viaje exterior que estaba a punto de emprender. Compré el libro y abandoné la tienda, sintiendo que tenía un nuevo aliado en mi búsqueda. De regreso a casa, abrí el libro, sus páginas crujían con un ecosistema de sabiduría. Comencé a leer y las palabras me transportaron a un lugar de leyendas. Hablaban de batallas heroicas, de actos de valentía y sacrificio. Más allá de las narraciones, una lección se dibujó claramente: la verdadera guerra se libraba en el interior. Con cada palabra, nuevas imágenes surgían en mi mente.
Visiones de mí mismo que se enfrentaban a un enemigo oscuro, que se despojaban de sus miedos. Pero había una figura recurrente, un maestro que guiaba a los guerreros hacia la luz. ¿Soy yo ese guerrero?, me pregunté. ¿Soy capaz de guiar a otros en su propia búsqueda? Mientras más leía, más fuerzas emergerían de mi interior. Recordaba fragmentos de valor, pero también las dudas que empañaban mi corazón. En un instante, comprendí que el objeto de mi búsqueda no era solo el artefacto en el pasado, sino también el despertar de mi propio poder y propósito. Al cerrar el libro, la anciana apareció nuevamente en mi mente. Recuerda, resonó su voz en mi ser, el viaje es tanto hacia afuera como hacia adentro. Con el conocimiento en mi corazón y el deseo de descubrir la conexión con mis vidas pasadas, me levanté con un nuevo impulso. Sabía que debía buscar más señales, más visiones, más respuestas. Pero, al mismo tiempo, una pregunta persiste: ¿podría realmente enfrentar la oscuridad dentro de mí, y qué nuevos desafíos me depara esta búsqueda hacia mi esencia? El aire de la mañana estaba impregnado de una frescura revitalizante, como si el universo me estuviera abrazando una vez más mientras me preparaba para salir de casa. Con el libro bajo el brazo, sabía que iba a encontrar respuestas que resonarían con las verdades ocultas en mi ser. La ciudad parecía diferente hoy, cada esquina, cada rostro, cada sonido parecía estar entrelazado con un significado profundo y más grande. Decidí dirigirme al parque, un lugar donde siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza. Mientras caminaba por el sendero, la luz del sol se filtraba entre las hojas verdes, creando un mosaico de sombras danzantes sobre el suelo. Abrí el libro, y mis ojos se deslizaron por las páginas en busca de sabiduría. En ese momento, una frase resonó en mi mente como un eco: la verdad se revela en los momentos de silencio. Me detuve y cerré los ojos, permitiendo que la calma del entorno me invadiera. El murmullo de las hojas y el canto de los pájaros se convirtió en una sinfonía que acompañaba mi búsqueda interior. En ese silencio, sentí cómo brotaba un susurro en mi ser. Era un llamado, una invitación a explorar más allá de lo físico, hacia el reino de lo espiritual. Abrí los ojos y noté una mariposa de colores vibrantes que revoloteaba a mi alrededor. Seguí su vuelo, y en un instante, me vi rodeado de un grupo de personas que practicaban yoga, sus rostros iluminados por la paz. La curiosidad me impulsó a acercarme y unirme a ellos. Me senté en el círculo, sintiendo la energía que emanaba de cada uno. Durante la meditación, el maestro compartió palabras que resonaron profundamente con el conocimiento del libro: la conexión con los demás es un reflejo de la conexión con uno mismo. En ese instante, comprendí que cada persona allí era un espejo, mostrando fragmentos de mis propias luchas y anhelos. La energía vibrante se entrelazó a medida que todos respiraban al unísono, creando una red de apoyo que parecía trascender el tiempo y el espacio. Las dudas que anteriormente me habían aquejado comenzaron a disolverse, y en su lugar emergió una claridad renovada. Al finalizar la práctica, una mujer se acercó a mí. Su mirada poseía un brillo especial, como si supiera de dónde venía y hacia dónde me dirigía. «Perteneces a algo más grande», dijo. «El artefacto que buscas es solo la punta del iceberg. La verdadera revelación está en aceptar tu poder y en conectar con los demás». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, y supe que ella era otra guía en este viaje. Mientras conversábamos, me habló de un próximo encuentro en el que se compartirían historias de vidas pasadas y experiencias espirituales. Los corazones de quienes asisten se entrelazarán, decía, creando un hilo de sabiduría ancestral. La idea de sumergirme en esta experiencia me llenó de emoción y anticipación. Sabía que sería una nueva oportunidad para profundizar en mi conexión con el universo. Al regresar a casa, el libro en mis manos parecía aún más pesado, no solo por su contenido, sino por la energía que ahora lo rodeaba. Abrí de nuevo la portada y me encontré con un símbolo que antes no había visto. Un intrincado diseño de espirales interconectadas que parecía vibrar con una luz propia. Sentí que este símbolo me estaba llamando a descifrar su significado, a descubrir lo que representaba en mi viaje. Mientras me sumergía en mis pensamientos, una pregunta se instaló en mi corazón:
¿Hasta dónde me llevará esta conexión, y qué secretos aún están ocultos en las profundidades de mi ser y en los lazos que forjaré con los demás? El día del encuentro llegó y un torrente de energía fluía a través de mí. La curiosidad y un ligero nerviosismo se entrelazaban mientras me dirigía al lugar donde tantos habían prometido compartir sus relatos. Al llegar, me encontré con un círculo de velas encendidas, cuya luz temblorosa danzaba suavemente en la brisa. La atmósfera estaba impregnada de un aroma a incienso que envolvía los sentidos, y la música suave de cuencos tibetanos resonaba en el fondo, creando un entorno propicio para recibir todo lo que estaba por venir. La mujer de la tarde anterior, a quien ahora reconocía como Ana, me saludó con una sonrisa cálida. Era un faro de luz en medio de la cercanía de los demás. Bienvenido, dijo con una voz envolvente. Estamos aquí para compartir, para recordar y para sanar. Cada historia es un ladrillo en el camino que estamos construyendo juntos. Con esas palabras, lo comprendí, este sería un espacio sagrado, una oportunidad para explorar no solo mis experiencias, sino las de todos los presentes. Los corazones comenzaron a abrirse uno tras otro. Hay muchas narraciones sobre vidas pasadas, de conexiones kármicas y de lecciones aprendidas. Escuché historias de guerreros de luz, de amores perdidos y de redenciones inesperadas. Cada relato resonaba profundamente en mí, como si los ecos de sus vivencias se entrelazaran con mis propias luchas y aspiraciones. Era un recordatorio de que no estaba solo en este viaje, había un camino colectivo que todos compartíamos, marcado por ciclos de sufrimiento y alegría. Cuando llegó mi turno, sentí la llamada de un poder interno que me instaba a compartir. Con voz temblorosa, empecé a relatar una experiencia que había marcado mi vida, un instante de conexión profunda con mi esencia, un momento en el que vi todo el dolor del mundo y, al mismo tiempo, sentí el latido de cada corazón. Había tenido una visión, en la oscuridad, una luz brillante se alzó, y sentí la responsabilidad de ser parte del cambio que tanto anhelaba. Al finalizar, un aire de reverencia flotaba en el espacio. Ana se acercó nuevamente, agradeciéndome por abrirme y compartir ese fragmento de mi alma. Tus vivencias son parte de un tejido más grande, explicó. En cada historia hay enseñanzas y en cada enseñanza, un paso hacia la sanación. Hubo un murmullo de asentimiento entre los presentes, la energía en la sala creció, como si las palabras estuvieran formando un puente entre los corazones conectados. A medida que la noche avanzaba, el círculo culminó en un ejercicio de meditación guiada, donde cada uno proyectó luz desde su corazón al centro del espacio donde estaban las velas. Visualizábamos ondas de amor y compasión expandiéndose hacia el universo. En esa conexión, sentí que las barreras que me mantenían aislado desaparecían, experimenté una profunda unión con cada alma allí reunida. Cuando finalmente cerramos el encuentro, la sensación de pertenencia era innegable. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que este viaje solo estaba comenzando. Mientras caminaba hacia casa, atardeceres llenos de colores vibrantes me recordaron el simbolismo de la mariposa que había visto en el parque. Esa transformación que había presenciado en su vuelo, me llenó de esperanzas. Pero las preguntas continuaron surgiendo, ¿qué nuevas experiencias o conocimientos emergerían de este círculo? ¿Era posible que cada uno de nosotros fuera un mensajero del cambio que tanto necesitaba el mundo? Con el símbolo del libro brillando en mi mente, una nueva inquietud se planteó. ¿Qué revelaciones me esperaban en la búsqueda del artefacto y qué papel desempeñaría mi conexión con estos seres en la expansión de mi propia espiritualidad? La noche que siguió al encuentro fue un mar de ilusiones, donde mis pensamientos danzaban entre los recuerdos de las historias compartidas y las posibilidades que aún estaban por llegar. Me sumergí en un sueño inquieto, donde los ecos de las voces resonaban en mi mente, y en medio del murmullo, una imagen surgió vívida, un vasto campo de estrellas brillando, cada una representando un alma, cada destello una conexión sagrada. Al despertar, el tenue rayo de luz que entraba por la ventana parecía invitarme a un nuevo día lleno de oportunidades. Decidido a seguir la senda que se me presentaba, me dirigí al parque, el lugar donde todo había comenzado. Allí, en medio de la serenidad,
sentí la energía que pululaba a mi alrededor. La naturaleza misma parecía animarse, como si los árboles y las flores fuesen guardianes de antiguas enseñanzas. Mientras paseaba, noté un destello en el suelo. Agachándome, recogí una piedra pequeña, pulida y brillante. Al sostenerla, un torrente de energía fluyó a través de mí, y de repente vi no solo las vibraciones de la piedra, sino también las memorias que transportaba, ecos de antaño que resonaban con las historias de perdón y transformación que habíamos compartido. Con cada inhalación, sentí la sabiduría de quienes habían venido antes de mí, guiándome en este camino. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir. Mis pensamientos se plasmaron en gotas de tinta, reflexiones sobre la unión, sobre cómo cada ser es un fragmento de un todo mayor. Me encontraba tan absorto que no noté la figura que se acercaba hasta que la voz de un hombre rompió el silencio. ¿Ves esa luz en la piedra?, preguntó el extraño, con una sonrisa que transmitía calidez. No es solo una piedra, es un portal, un recordatorio de que todos cargamos con la luz y la oscuridad dentro de nosotros. Cada experiencia, cada decisión, cada amor y pérdida nos lleva a un despertar. Intrigado, lo escuché mientras compartía su propia historia, un viaje a través de la adversidad, una búsqueda de sentido que lo llevó a través de bosques y montañas, hasta que finalmente encontró su camino en el corazón de la espiritualidad. Los secretos de la guerra de Orión se encuentran en la conciencia, decía, cada palabra resonando como un eco en mi alma. Viniste aquí por una razón, el artefacto que buscas está ligado a tu misión, pero también debes aprender a escuchar y confiar en tu intuición. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. Sentí una chispa de anhelo por descubrir este artefacto, pero también un miedo palpable. ¿Qué significaba eso para mí? La conexión con ese hombre, el misterioso sabio que había cruzado mi camino, despertó en mí una necesidad de explorar más allá de lo conocido, un deseo de adentrarme en el mar de lo desconocido. Al despedirme, un susurro inexplicable me atravesó: mantente alerta a las señales, pues están a tu alrededor. Me di cuenta de que este viaje no era solo mi búsqueda personal. Era un tejido conectado con todos aquellos que compartían el deseo de sanar, de cambiar el mundo. De regreso a casa, un nuevo aire de emoción se apoderó de mí. La búsqueda del artefacto se sentía como un llamado, un rompecabezas que anhelaba ser resuelto. En mi mente giraban visiones de cambios y descubrimientos. ¿Qué me depararía el siguiente encuentro? En mi interior, una pregunta resonaba cada vez más fuerte: ¿cómo podría un simple artefacto tener el poder de transformar no solo mi vida, sino también la realidad compartida de todos nosotros? El día siguiente amaneció con un cielo despejado, un lienzo de posibilidades esperando ser pintado. Salí de casa con la piedra en mi bolsillo, como un talismán que prometía conexión y revelación. Mis pasos me guiaron de vuelta al parque, donde el aire estaba impregnado de un murmullo alegre, como si la vida misma celebrara mi regreso. Sin embargo, en lo profundo de mí, una inquietud persistía. Era el eco de aquella conversación, la advertencia de permanecer atento a las señales. Mientras caminaba, una serie de imágenes cruzaban mi mente. Recordaba fragmentos de las historias compartidas, las luchas y triunfos de personas que habían enfrentado sus sombras. Reflexionaba sobre cómo incluso la más oscura adversidad puede ser un catalizador de luz. En este punto de mi vida, reconocí que mi propio viaje no era diferente. La búsqueda del artefacto se convertía lentamente en una búsqueda de mí mismo. A medida que avanzaba, noté una pequeña bandada de pájaros que danzaban en el aire. Su vuelo coordinado parecía una danza sagrada, y en ese instante lo comprendí: la naturaleza habla. Su vuelo era una señal, una guía hacia algo más profundo y significativo. Seguí su trayectoria, dejándome llevar por una extraña intuición que me instaba a acercarme al lago del parque. Al llegar, la imagen del agua reflejaba el cielo y, al acercarme, vi un brillo en la orilla. Era otro objeto, un pequeño espejo, roto y desgastado, pero que aún captaba la luz de una manera sorprendente. Fascinado, lo levanté con cuidado y lo sostenía en mis manos. En su superficie imperfecta, vi mi reflejo, pero también vi las facetas de otras vidas,
risas, lágrimas, momentos de pura alegría y dolor. En ese instante, comprendí que el espejo era un símbolo más que un objeto. Era una invitación a explorar mi propia historia, a mirar más allá de lo que aparecía en la superficie. Imaginé que cada fragmento de vidrio era un recuerdo, un hilo que unía mi ser a los otros, una representación de nuestros viajes interconectados. A medida que contemplaba el espejo tórrido, escuché un susurro del viento que pareció elevarse alrededor de mí. Era una voz familiar, como un eco de la conversación con el sabio en el parque anterior. La transformación comienza cuando te observas de verdad. Debes ver la luz en la oscuridad, transformar el dolor en propósito. Mis pensamientos se llenaron de preguntas. ¿Podría este espejo ser una clave para comprender mi propio viaje? ¿Qué me estaba diciendo el universo sobre mis propios obstáculos y experiencias? ¿Qué nuevas revelaciones emergían de la reflexión? Cuando el sol comenzó a sumergirse lentamente en el horizonte, comprendí que el tiempo me aguardaba. Sin embargo, también sabía que mis pasos estaban guiados por una fuerza mayor. La búsqueda apenas comenzaba. Las señales eran claras, y aunque las respuestas no se mostraban aún, el camino a seguir se iluminaba poco a poco. Mientras me alejaba del lago, un nuevo eco reverberaba en mi alma. ¿Qué otras piezas de este rompecabezas se revelarán al unirme con mi historia y la de los demás? La búsqueda del artefacto continuaría, pero ahora compartía su importancia con el profundo anhelo de descubrimiento personal y conexión espiritual. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que vendría a mí? El siguiente amanecer trajo consigo un vaho fresco que impregnaba el aire con un aroma a tierra mojada. La piedra y el espejo, ahora parte de mi ser, me acompañaban en este nuevo día que se presentaba como un lienzo en blanco, aguardando ser pintado con nuevas experiencias. Decidí que hoy sería un día para la exploración, no solo del mundo exterior, sino también de las muchas capas de mi interior. Con cada paso que daba hacia el centro del parque, la naturaleza parecía vibrar con una energía singular. El canto de las aves, antes solo un ruido de fondo, ahora resonaba en mi pecho como un canto sagrado. Sentí que algo estaba alineándose dentro de mí, como si el universo conspirara para llevarme hacia un nuevo aprendizaje. Me senté en la misma banca donde había conversado con el sabio, un lugar impregnado de memoria y potencial. Cerré los ojos y respiré profundo, permitiendo que los sonidos del parque me envolvieran. En ese instante, una imagen surgió con claridad en mi mente, un faro solitario en medio de una tempestad. Aquel faro, con su luz oscilante, simbolizaba la guía en la oscuridad, la resistencia ante las adversidades. Reflexioné sobre cómo en mis momentos de confusión, había deseado ser ese faro, no solo para mí, sino también para otros. Abriendo mis ojos, una mariposa danzó cerca de mí, sus alas brillando con tonos vibrantes. El acto de su vuelo, libre y sin restricciones, me recordó el poder de la transformación. Al igual que la mariposa, yo también estaba atravesando un proceso metamórfico. Las raíces de mis experiencias pasadas necesitaban fusionarse con el nuevo suelo que estaba cultivando, un suelo lleno de amor, dolor y aprendizajes. Sin embargo, la inquietud no se había disipado por completo. Era un recordatorio constante de que había más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba realmente ser un faro en este viaje? ¿Cómo podía ser de ayuda para los demás mientras aún luchaba con mis propias olas internas? Con la mente atiborrada de preguntas, comencé a caminar de nuevo por el parque, alimentando el fuego de la curiosidad dentro de mí. Mis pasos me llevaron hacia un pequeño sendero flanqueado por árboles centenarios. Sus troncos imponentes y raíces extendidas contaban historias que solo ellos podían atestiguar. En la base de uno de ellos vi algo que llamó mi atención, una piedra pequeña, pulida y brillante, de color verde profundo. Me arrodillé para recogerla y, al tocar su superficie, una energía diferente me recorrió, como si el corazón de la tierra me hablara a través de ella. Mientras la sostenía, una serie de visiones se desplegaron ante mí. Vi a personas a quienes había amado y perdido, momentos de conexión pura así como instantes de desencuentro. Todo estaba entrelazado con mis experiencias y con la de los que me habían rodeado.
Comprendí que la sanación de mis propias heridas era también la sanación de un tejido mayor, donde cada hilo estaba interconectado. Con la piedra en manos, una frase resonó en mi mente: tu historia no es solo tuya, pertenece a muchos. Era un recordatorio de que cada paso de mi viaje podía servir de luz para otros, y quizás esa era la esencia del faro. La noción de que nuestros caminos, aunque individuales, estaban tejidos en la misma realidad. Mientras me levantaba, una brisa fresca sopló, llevándose consigo cualquier vestigio de duda. Ahora sentía que debía ser valiente, no solo por mí mismo, sino por aquellos que aún habían de encontrar sus propios caminos iluminados. Me detuve un momento, sopesando el significado de mis hallazgos. ¿Qué acciones podía tomar para realmente ser un faro? ¿Cómo podía conectar mi viaje personal con el colectivo? ¿Qué mayores revelaciones desvelaría este nuevo artefacto que había encontrado y que ahora llevaba conmigo? El sol comenzó a descender nuevamente, sus rayos dorados pintando el parque con una aura mágica. Caminar hacia lo desconocido ya no me parecía un desafío, sino una invitación a seguir explorando los secretos de mi propio ser y el de los demás. ¿Cuál sería la siguiente señal que el universo me proporcionaría? ¿Y qué nuevas conexiones surgirían de esta búsqueda compartida? En el camino de regreso, el parque se sentía diferente, como si cada hoja y cada piedra estuviesen susurrando secretos ocultos. La noche comenzaba a desplegar su manto estrellado, y el aire fresco traía consigo un rayo de inspiración. Decidí seguir explorando no solo el exterior, sino también las profundidades de mi propia conciencia. La piedra verde aún calentaba mis manos, un recordatorio tangible de que había despertado algo en mí. Imbuido de curiosidad, me dirigí hacia un pequeño claro que había visto antes, entresacado entre los árboles. En su centro, había un círculo de piedras dispuestas cuidadosamente, como si fueran guardianes de un antiguo ritual. Mi instinto me dijo que debía sentarme allí, en medio de sus círculos protectores. Cerré los ojos y dejé que el susurro del viento me guiara hacia un espacio más allá del tiempo. En ese lugar de quietud, vislumbré un océano de luz. Las olas brillaban en todos los colores, y en cada ola podía ver las historias de otros, sus luchas y triunfos. Noté que, al igual que en mis visiones previas, cada historia llevaba un eco de la mía. Era un vasto tejido de experiencias entrelazadas, y entendí que cada ser es un hilo en la trama de la existencia. De repente, una figura emergió de la luz, un ser de energía brillante que parecía familiar. Era como un reflejo de mí mismo y, al mismo tiempo, algo completamente diferente. Me sonrió, y en ese momento, su presencia me llenó de calidez y amor. Comprendí que era una proyección de mi yo más elevado, una manifestación de lo que aspiraba a ser en el camino hacia esa luz que anhelaba. La figura comenzó a comunicarse a través de imágenes y sentimientos, sin palabras que entorpecieran la pureza del mensaje. Vi cómo me encontraba rodeado de personas, a quienes extendía mi mano para guiarlas en su camino, tal como había determinado ser un faro. Sin embargo, había algo más, no solo las guiaba, también aprendía de ellas. Cada ser que se cruzaba en mi camino traía consigo una lección única y, a medida que las ayudaba, también sanaba mis propias heridas. La luz de mi proyección elevó su mano y señalizó hacia un horizonte en el que una nueva ciudad brillaba intensamente. Al acercarme, comprendí que era un lugar de comunidad y conexión, un santuario donde cada ser humano era valorado y escuchado. La sensación de pertenencia me invadió y supe que ese había sido siempre el destino que había buscado, un espacio donde cada historia es celebrada y cada dolencia aliviada. Abrí los ojos, de regreso en el claro. Me sentía renovado, pero también consciente de que debía llevar esa visión al mundo real. La comunidad que había imaginado no se formaría por arte de magia, era un esfuerzo colectivo que requería mi compromiso sincero. El papel del faro no era solo iluminar, sino también ser un nexo entre historias, un puente donde las almas pudieran curarse y crecer. Mientras la luna comenzaba a asomarse, una pregunta brotó en mi mente: ¿cómo podría llevar esa visión a la realidad sin perderme en la oscuridad de la duda y el aislamiento? ¿Qué pasos debía dar para que la ciudad de amor y apoyo que había visto se materializara?
Estaba en mi camino hacia el despertar, pero sabía que cada paso tendría sus propios desafíos. El horizonte se dibujaba ante mí, lleno de posibilidades, y mi corazón palpitaba con la promesa de las lecciones que aún estaban por llegar. Sin embargo, la pregunta persistía, resonando como un eco en el vasto paisaje de mi mente: ¿qué significaría realmente construir un faro en un mundo que a menudo se siente perdido en la tormenta? Bajo el vasto cielo estrellado, mi corazón latía con una intensidad que apenas podía contener. Había recorrido un camino lleno de luces y sombras, cada momento entrelazado con otros, formando un tapiz de experiencias que resonaban en mi ser. El artefacto que había buscado con tanto fervor ya no era solo un objeto en el tiempo, había llegado a ser un símbolo de la transformación que había empezado dentro de mí. Mientras contemplaba las estrellas, la voz del anciano surgió en mi memoria: el despertar es solo el comienzo. Y en ese instante, entendí que la búsqueda del artefacto no era un destino a alcanzar, sino una serie de pasos necesarios para recorrer el laberinto de mi propia alma. Cada lección y cada encuentro que había tenido me había llevado a esta revelación profundamente íntima: el artefacto era, de hecho, el recuerdo de quién era realmente. Las sombras que había enfrentado no eran obstáculos, sino guías. La lucha no era contra fuerzas externas, sino una invitación a abrazar todo lo que había rechazado en mí mismo. Todos los fragmentos de la historia humana se entrelazaban en mí, y en este momento, me sentí marcadamente conectado a cada ser. El poder de cada elección, cada dolor y cada amor vivido, labraba el camino de la sanación. Cerré los ojos, sintiendo la energía del universo fluir a través de mí. Las estrellas, esas antiguas guardianas, me observaban mientras realizaba un profundo compromiso conmigo mismo. Comprendí que el verdadero artefacto que había anhelado durante tanto tiempo estaba presente en mi corazón: el conocimiento de la unidad, uniendo el propósito del propio viaje con el viaje de cada alma que había cruzado mi camino. En medio de esta revelación, una luz intensa envolvió todo mi ser. Sin más preguntas, comprendí que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. La paz se asentó en mi corazón, como si cada fragmento disperso de mi historia finalmente encontrara su hogar. Ya no necesitaba buscar, lo que había estado esperando había sido, de hecho, un regreso a mí mismo. Abrí los ojos y miré al horizonte. La incertidumbre aún existía, pero ahora la veía como un espacio lleno de posibilidades. Sabía que mi deseo de ser un faro en un mundo lleno de desafíos era más que un anhelo, era una responsabilidad, un regalo que debía compartir con los demás. No era solo un guerrero en busca de respuestas, sino un mensajero de amor y conexión. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, llenando el cielo de colores dorados y suaves, una certeza invadió mi ser: la verdad de mi existencia no reside en un artefacto externo, sino en el viaje compartido hacia la luz. Todos somos parte de un mismo tejido, donde cada hilo cuenta una historia y en cada conexión se oculta un poder transformador. Oí el suave canto de los pájaros, y comprendí su mensaje: estás aquí para brillar. Esta vida es una danza, un viaje profundo hacia el amor y la verdad. Con cada paso que doy, sé que no solo camino por mí mismo, sino también por todas las almas que han llegado a mí y por todas aquellas que aún están por venir. Y mientras la luz del nuevo día se elevaba sobre el horizonte, una frase se convirtió en el eco de mi ser: soy luz, soy amor, soy todo lo que he sido y todo lo que seré.